Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? ¿Qué significa que no sientes nada? Hora de nuestra clase semanal con Lola Pons y vamos a hablar de un tipo especial de palabras que son las onomatopeyas, las palabras que imitan los sonidos de la realidad. Yo sé, palabras como achis, muac, ring, son tan naturales como parecen, son propias de una lengua, son universales. Así que saludamos ya a Lola, buenos días. Hola, buenos días, querida. A ver, Lola, onomatopeya, una palabra larga que sin embargo es de uso habitual y todo el mundo la conoce. ¿De dónde ha salido? Mira, ha salido de la unión de dos palabras griegas, onoma, que significa nombre, y poiein, que es un verbo que significaba hacer, crear. Ese peya de onomatopeya es el mismo final que tiene, por ejemplo, la palabra epopeya, ¿no? Que era el canto de las hazañas de un héroe. Así que crear un nombre, crear una palabra, de ahí viene la palabra onomatopeya. Y como tú decías, claro, es esa palabra que dentro de la lengua imita algo que ocurre en el mundo físico. Pues, por ejemplo, el sonido de un animal, ¿no? Pues imitar a un perro diciendo, wow, el sonido de una persona, decir, estos están ahí, bla, 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 ¿no? Imitar cómo están hablando. O el sonido de un elemento puramente físico. Por ejemplo, evoco que algo se lanza sobre el agua diciendo, plash, ¿no? Se cayó algo. Si una onomatopeya, como tú dices, imita el sonido del mundo real, pero con la lengua particular que cada uno habla, ¿hay diferencias entre lenguas? Sí, hay diferencias entre lenguas. Esto es muy curioso, verás, porque pues yo a lo mejor oigo un estornudo, ¿no? Y sonaría así. Bien. Uy, vamos a ver. Está resfriado. Es que la alergia es como es, sí. Entonces, todos esos estornudos, pues quizás yo los puedo imitar de muchas maneras, pero el caso es que escribiendo en español seguramente lo escribiría o achis o achus, que son las onomatopeyas que tenemos en español para el estornudo. Pero es que al final es una especie de círculo, porque lo terminamos escuchando tal como lo escribimos, ¿no? El estornudo es el mismo, ¿eh? O sea, que este que está estornudando puede hablar español, puede hablar inglés o estar en Nueva Delhi, claro. Sí. Pero resulta que en inglés, por ejemplo, no lo escribirían achus o achis, sino atishu. Es decir, cada lengua representa la onomatopeya a su estilo. No son universales. Pongo otro ejemplo. Un perro pues ladra como ladra. La variación pues la dará, supongo, la raza del perro, su tamaño, su edad, pero no la lengua del humano que está alrededor de ese perro. En español el perro dice guau guau, en inglés lo escriben con W y la onomatopeya es uf, en rumano lo escriben ham, H-A-M, y en italiano es bau. Pero que el perro es el mismo. Bau, bau. O sea, no nos ponemos de acuerdo ni en las onomatopeyas. Ni en eso. Yo sé que es muy común pensar que hay un estado maravilloso y primitivo que fue previo a la Torre de Babel, pero no es verdad, porque también hay esa Babel de onomatopeya. Y esto puede parecer una anécdota, ¿no? Muy gracioso esto del perro, pero no lo es, porque lo que nos muestra es que todo en la lengua es representar la realidad. Es decir, no es tanto crearla, ni siquiera es reflejarla fielmente, porque hay un punto de convención. Hay una parte de abstracción con respecto a esa física de los sonidos de la realidad, y que las onomatopeyas no sean universales no quiere decir que no hagamos con ellas lo mismo que con otras palabras, o sea, que nos las prestemos, que nos las contagiemos. Pues yo recuerdo cuando yo era chica y los chiquillos en mi patio jugaban a indios y vaqueros, quienes disparaban decían pum pum. Y ahora los niños suelen decir bang, porque esa es la onomatopeya del disparo en inglés y desde los tebeos se nos ha ido extendiendo mucho. También puede haber diferencias incluso, fíjate, dentro del propio ámbito hispánico. Pienso en las diferencias entre el español europeo y el americano. Aquí, para un bebé que está haciendo esos sonidos así incipientes, decimos, ay, ajo, ¿no? Ajo. En América lo suelen acentuar en agudo, ajo. En Chile suelen decir agú. En Bolivia dicen agó. Pero repito, es como el perro, el bebé es el mismo. ¿Y las onomatopeyas son palabras solas o pueden ser más de una palabra? Hay muchas palabras solas, pero son muy comunes las dobles. Por ejemplo, dos palabras con la variación de una vocal de una a otra, del tipo el timbre, ¿no? Ding dong.
o tic-tac para el reloj, o la misma palabra por partida doble. El sonido de masticar, por ejemplo, pues normalmente decimos ñam ñam, Sí. ñam solo es comer muy poco, Sí. o reírse, jajaja, pues son varias, ¿no? En general son piezas lingüísticas muy creativas, pues muy divertidas también, y a veces en ellas aparecen combinaciones de consonantes que no son muy comunes en la lengua, es decir, que dentro de las onomatopeyas hay bastante margen de libertad con respecto a la lengua en general. Y luego hay una cosa que me llama la atención, que en un mundo muy desligado de la naturaleza tengamos tan clara la onomatopeya del caballo, del cerdo, del gallo. Bueno, y la de los Cuando gorilas. habrá muchos que no lo habrán escuchado nunca, en realidad. En su vida, Exacto. pero pienso en todos los niños que gracias a Melody, por cierto, suerte para Eurovisión, pues dicen cuál es la onomatopeya de como los gorilas, ¿no? O no han Sí. escuchado un gallo en su vida, pero saben cómo suena. Y esto es interesante porque además la onomatopeya genera otras palabras que no lo son y que también vamos aprendiendo. La onomatopeya del pájaro en español es pío, que se convierte en un sustantivo si decimos, pues hay que ver que no has dicho ni pío. Es verdad. O el gato dice miau, pero de ahí sale el derivado, maular, que antes era con una sola L, maular. Ahora decimos maullar con ella porque, a ver, es que hemos mezclado al gato con el lobo, del que se hablaba antes. Sí. O sea, maular lo hemos mezclado con aullar y de ahí ha salido el verbo Maullar. maullar. O también para el gato decimos miau, pero a veces lo hemos imitado como michi y de ahí ha salido michi, micho, que son nombres populares que damos a los gatos. Es decir, estas son palabras que parecen periféricas, pero que digamos que de apocalípticas se convierten en integradas, porque una onomatopeya, como vemos, puede dar lugar a otra palabra, verbo, adjetivo, lo que sea. ¿Y por qué hay quien habla a los niños usando onomatopeyas que sustituyen a las palabras? Estoy pensando en los padres o la gente adulta que le dice a un niño, mira, un guau, en lugar de decirle, mira, un perro. Bueno, voy a ser comprensiva. Yo creo que lo hacemos por empatía. A mí me gusta mucho ser comprensiva en este tema, porque el perro se llama perro. Claro, a ver, lo normal, también te digo que lo normal, cuando no sabemos el nombre de algo, lo imitamos por algo externo. O sea, si yo te quiero hablar de alguien cuyo nombre no recuerdo, empiezo a decirte, mira, ¿cómo era ese, el del bigote, el que tiene gafas Sí, verdes? sí. Pero claro, tú me dirías, ay, pues ese se llama Luis, ¿no? Pues cuando un niño que no sabe decir perro ve a un perro, dice guau. Y eso es esperable. Pero acabemos con la empatía. Claro. La misión que tenemos los que somos adultos es ampliar el vocabulario de un niño y no estrecharlo. Tenemos que decir, sí, mira, es un perro. Claro. Y no, mira, es un guau. Es decir, nosotros tenemos que explicar las palabras, pero no hay que sustituirlas ni hay que rebajarlas cuando un niño está aprendiendo a hablar, claro. Y Lola, por escrito, ¿las onomatopeyas compiten con los emoticonos? Bueno, yo creo que sí, que en muchos casos cuando por escrito imitamos sonidos de personas, usamos emoticonos, usamos GIFs, usamos fotos, son signos iconográficos que se usan para estos valores tan expresivos, claro está. Pero bueno, ¿yo qué te voy a decir? Que prefiero la palabra, ¿no? Prefiero Sí. que haya más onomatopeya de lo que sea y menos imagen. Y estando en la radio, pues creo que tenemos que privilegiar a la palabra por la imagen. Y pensar en los años y años, los siglos de escuchar y de imitar sonido que hemos necesitado para crear las onomatopeyas de un idioma. Así que vivan los estallidos con boom, las ovejas que dicen be, las trompetas que tararí, los besos que muá y mucho bla bla bla, porque fíjate, Ángeles, que todavía no se ha creado una onomatopeya que designe la absoluta, la tremenda, la absurda soledad del que está solito mirando el móvil rodeado de gente. Eso no tiene onomatopeya todavía. Hasta la semana que viene. Hasta Un beso. pronto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.